está planteado para el día de hoy. Vamos a hacer nuestro último encuentro sincrónico y hoy quisiese hablarles sobre todo el tema de la responsabilidad ambiental en diferentes materias. Para ello, pues vamos a ver la responsabilidad ambiental en materia penal, en materia administrativa y en materia civil de una manera pues resumida, invitándoles como siempre a que por favor observen toda esta temática dentro de los módulos y el material de estudio. Y si tienen alguna duda, por favor, remitírmela por los canales que tiene la universidad para hacer efectivo pues esta retroalimentación. Pues sin más, vamos a empezar. Como les indicaba, la responsabilidad penal en materia ambiental. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, lo primero que la responsabilidad por daños en el ambiente tiene un concepto fundamental de reconocer un bien jurídico tutelado. Se configura entonces dos presupuestos importantes, que es establecer los principios y mecanismos para prevenir una producción de daños y otra que es la determinación de una forma para reparar ese daño que fue causado. En materia de responsabilidad o en materia penal implica definir este concepto de qué significa responsabilidad. En tanto, entonces la responsabilidad implica la atribución de un acto, en este caso ilícito, porque estamos hablando en materia penal, por hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Entonces que en materia penal se castiga, bueno, como en varias responsabilidades además, pero en esta concretamente por la acción u omisión sobre algo que se debe hacer. En este caso, también la responsabilidad implica la valoración y la reparación puede ser de un daño patrimonial y ambiental. Entonces, lo vamos a valorar y lo vamos a reparar de esta manera. En materia ambiental, esta responsabilidad no es muy fácil inculcarla, ya que a veces todas estas responsabilidades ambientales pueden ser un poco difusas. Pongo allí un ejemplo, como en un río, en una descarga puntual, a veces no sabemos quién fue la persona que causó ese daño, ya que el impacto ambiental no suele darse en muchos casos de materia o de forma mejor inmediata, sino tiene que pasar un tiempo a veces importante para que los impactos ambientales sean evidentes. Por tanto, pues hay un poco como de valoración y es un poco difícil este concepto de responsabilidad, sobre todo esta valoración. Podemos entonces decir que el concepto de responsabilidad se deriva también de nociones como obligaciones, como garantías, no solamente perjuicios o daños que se causen, sino físicos, morales o materiales, surgen a la vida jurídica como la responsabilidad sobre personas físicas o morales, dando lugares a consecuencias jurídicas administrativas, civiles y penales, que es la responsabilidad de las que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de la responsabilidad ambiental que se quiere con este tema? Pues lo primero es brindar una compensación a aquellos sujetos que han sido afectados a raíz de algún daño producido al ambiente. Igualmente, a restaurar de manera parcial o total un área afectada. También obligar al infractor a reparar pues, el daño provocado y al infractor tendrá que modificar o cesar algunas actividades que están siendo lesivas o como que resultan lesivas a un bien común. Este es el propósito que persigue esta responsabilidad. Es importante también tener en cuenta dentro de la responsabilidad qué es el daño ambiental. Entonces, eh, decimos que el daño ambiental hay que definir esto teniendo en cuenta su alcance, delimitar cuáles son sus características específicas, cuál de ellas puede confluir o presentarse de manera separada, ¿no? O sea, acordémonos que los daños pueden incluso eh, converger o de una manera simultánea. Hay que tener en cuenta estas características del daño que son pues en algunos casos irreversibles, hay otros que son acumulativas, que son sumas de impactos pasados, presentes, hay unos que son como lo hemos venido diciendo difusos, tanto en la forma de exteriorizarse como en la forma en que se determina la relación de esa causa-efecto. Puede también presentarse una pluralidad de autores
o incluso pluralidad, perdón, de víctimas o pues de ambos y en consecuencia pues de todos estos procesos tecnológicos. También carece de una especialidad determinada, o sea, puede ser por cualquier em, obra o cualquier proyecto que se esté realizando y presenta en dos ámbitos de afectar los derechos subjetivos de los individuos. También, pues, obviamente afecta en gran medida todos los intereses comunes de la sociedad, ya que el daño ambiente, pues, es esto, ¿no? Es un derecho colectivo. Entonces, tenemos que las características son irreversibles, acumulativos, colectivos, difusos, eh, carecen de especialidades y se presenta en dos ámbitos para afectar los derechos subjetivos. Tenemos entonces que existe una responsabilidad penal en materia ambiental, lo que la responsabilidad penal surge a la vida jurídica cuando se realiza la comisión de un delito. Esto es que se realiza por hacer o dejar de hacer una conducta que sea delictuosa. Entonces, para que un delito sea delito, tiene que existir tres factores importantes. Lo primero, que sea típico; lo segundo, que sea antijurídico; y lo siguiente, que sea culpable. Entonces, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad tienen que confluir dentro de esta responsabilidad. En este caso, la conducta típica entonces es que se ajusta a los presupuestos detallados como delitos dentro de un cuerpo legal. ¿Qué traduce esto? Que lo que se está diciendo e indicando sea un delito. Pues antijurídico, que se define como el desvalor que posee un hecho, y la culpabilidad dependiendo de la modalidad que se realice. Reitero, dolo culpa o preteritención. ¿Por qué es importante definir el tipo de responsabilidad penal en materia penal? Pues lo primero, que deben confluir los tres factores ya indicados: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Determinar pues qué grado de culpabilidad tienen estos sujetos a la hora de cometer el delito. Es indispensable también identificar unos verbos rectores de la norma. Entonces, cada vez que vayamos a mirar cuál es la responsabilidad en materia penal, pues tenemos que ir allí a la norma a identificar cuáles son los delitos. Lo que no esté escrito allí como delito, pues no será una responsabilidad en materia penal. Para esto tenemos la responsabilidad penal. Lo podemos encontrar entonces en nuestro Código Penal, que es la Ley 599 del 2000, en 13 delitos estipulados allí como delitos. Traigo como ejemplos algunos para que ustedes vayan haciéndose una idea de qué, qué sucede si no vamos de la mano con la norma. No solamente tenemos, como lo vamos a ver más adelante, responsabilidades administrativas o sancionatorias, sino también unas responsabilidades penales. Hay, por ejemplo, este artículo 328, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Nos indica este artículo que el que incumpla la norma existente con estos verbos rectores: explotar, transportar, traficar, comerciar, aprovechar o beneficiarse de los especímenes, productos o partes de recursos faunísticos, de los forestales, florísticos o hidrobiológicos, de estas especies que sean amenazadas o que se consideren en vía de extinción, o cualquier recurso genético, incurrirá, ahí nos da ya una pena de prisión privativa de la libertad de 2 a 5 años y multa de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, fíjense cómo lo que nos está indicando este artículo es que el que cometa este delito, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, incurrirá en prisión de 2 a 5 años y una multa que refleja allí. Entonces, para tener en cuenta dentro de esta responsabilidad penal. Vemos otro, por ejemplo, violación de fronteras para la explotación de recursos, artículo 329. Ahí pues entonces preguntamos cuál sería la tipicidad, qué es lo antijurídico y qué será la responsabilidad. Tenemos otro que es el artículo 330 del manejo ilícito de microorganismos nocivos. Tenemos, por ejemplo, también el artículo 331 en el que hace referencia a los daños de los recursos naturales. Fíjense cómo este es muy interesante, ya que es muy general además.
en donde nos indica, y fíjense que siempre dice el que con incumplimiento de la normatividad existente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, cumple la norma y si no la cumples, además destruyes, inutilizas y haces desaparecer cualquier eh, o de cualquier otro modo, perdón, dañe los recursos naturales y causes además una grave afectación a los que estén asociados con estos, especialmente en estas áreas protegidas, y da la responsabilidad incurrida en prisión de 2 a 6 años y una multa que ven allí que es de 100 a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Fíjense cómo también en el momento en que nosotros hagamos una actividad en donde haga parte la explotación de algún recurso natural y de alguna manera lo dañemos, ya estamos indicando que estamos destruyendo e inutilizando por el medio que sea un recurso natural importante. Entonces nos pueden iniciar una investigación penal con los resultados que en juicio nos condenen por años de prisión y obviamente de multas como lo indica este Código Penal. Entonces vamos viendo que esta responsabilidad se va viendo. Otro ejemplo sería por la contaminación ambiental, que lo vemos también es muy general. Y miren, reitero, que el que incumpla la norma y contamine nada más ni nada menos que el aire, la atmósfera o cualquier componente aéreo, suelo, subsuelo, agua o cualquier recurso natural que ponga además en peligro la salud humana, los recursos naturales, fáunicos, forestales, florísticos, sin perjuicio, miren, acá nos indica de las sanciones administrativas. O sea, lo que quiere decir esto, hay unas sanciones administrativas que ya son responsabilidades anexas a esta investigación penal. Incurrirá en prisión de 3 a 6 y bueno, la multa que indica ahí. Fíjense que también en prisión y no dice o tal vez, sino y. Se, hay una pena privativa de libertad, pero además hay una sanción y una multa que oscila dentro de 100 a 25.000. ¿Qué influye o qué incide para que no sean para que sean 3 y no 6, para que sean 100 y no 25.000? Pues depende de la gravedad del impacto incluso que se haya tenido frente a estos eh, recursos naturales que en este momento pues son el aire, la atmósfera, el suelo, según este artículo, la tipicidad de este artículo. Entonces tenemos en cuenta que esas responsabilidades también afectan de alguna manera todo lo que es el comportamiento que no vaya con la normatividad ambiental. Entonces les invito a que conozcan un poco más ustedes esta ley 599 del 2000, que cojan, miremos el Código Penal a partir de ese artículo 328. Hubo unas reformas importantes además frente a las penas y unos aumentos a determinados delitos para que tengan en cuenta frente a esta responsabilidad. Pero allí no queda el asunto. Resulta que también esto puede ir conexos a otros delitos, ya que la conducta punible también, entendiendo que eh, este tema de normatividad ambiental lo manejan las autoridades ambientales con sus servidores públicos, ¿no? Entonces estamos hablando de funcionarios del Ministerio de Ambiente, funcionarios de las CAR, funcionarios de la ANDA. Entonces estamos hablando de esos funcionarios que velan por la aplicación y por la ejecución de las normas y las políticas ambientales. Entonces son servidores públicos que para estos efectos tienen que cumplir la normatividad. ¿Qué sucede con estos miembros de corporaciones públicas cuando son empleadores o trabajadores del Estado y que prestan sus servicios en función pública de manera o permanente o transitoria? Pues finalmente que están bajo ese nombramiento de servidor público. Entonces, en el evento que ellos hagan, por ejemplo, contrataciones indebidas, licencias indebidas, permisos indebidos o cualquier actividad que no vaya conforme a la normatividad ambiental en este caso, podemos incluso decir que se puede hablar de peculado, de concusión, de cohecho, de celebración indebida de contratos, de tráfico de influencias, de prevaricato, de los abusos de autoridades y otras infracciones, como lo estipulan los delitos contra la administración pública. Entonces, lo que invita
esta norma es que tanto las personas naturales como jurídicas, en este caso, como servidores públicos, perdón, en este caso, sean amigables con el medio ambiente y respeten la normatividad y su aplicación, porque pues se tendrán consecuencias, no solamente penas privativas de la libertad para aquellos que omitan realizarlo, o hagan algo indebido, sino también de multas y lo mismo para los servidores públicos que de alguna manera realicen comportamientos que atenten contra la administración pública en esta administración penal. Entonces, con ello también les invito a mirar las diferentes modalidades como esta, que es la contaminación ambiental culposa por explotación de yacimiento minero. Entonces, con esto breve mm, explicación, hablamos entonces de la responsabilidad penal en materia ambiental, para lo que les invito en de echen un vistazo a la normatividad de, de lo que nos indica cuáles son todos los delitos en los que podemos llegar a incurrir en el momento en que no cumplamos la normatividad. Esa es una clase, es una de las responsabilidades a las que podemos llegar a incurrir por el incumplimiento de la normatividad. Vamos entonces también a hablar un poco de la responsabilidad civil en materia ambiental, ya dejando de lado la penal. Con las acciones que nosotros hagamos también podemos hacer responsabilidades civiles. ¿Qué quiere decir esto? Pues a partir de la Constitución de 1991, pues inicia todo este tema de protección ambiental y por ende un régimen de responsabilidad ambiental. Todo esto enmarcado en el principio de precaución, que ustedes ya lo vieron dentro de la asignatura, ¿no? O sea, tratar de prevenir que actuar antes de que un daño ocurra, tomar todas las medidas posibles para que no se evidencie o no se cause un daño a la salud o al ambiente o a la vida de las personas. Todo esto pues combinado con la declaración también de Río en su momento. Dentro de los fundamentos globales de la responsabilidad civil se enmarca dentro de verbos rectores importantes como indemnizar o reparar, perdón, unos daños causados a una determinada persona o a su patrimonio. Y se fundamenta siempre en el principio de no causar daño a los demás. Dentro de esta responsabilidad civil en materia ambiental surge una obligación civil. Ven que ya no hablamos de una obligación penal, sino una obligación civil que puede ser contractual o extracontractual. La obligación consiste que surge, ¿no? Que sea contractual o extracontractual. Esta obligación ya no es de una pena privativa de la libertad o de una multa que nos trae un código, sino es la obligación de pagar unas sumas de dinero, de reparar unos daños causados o de disminuir todos los efectos adversos al medio ambiente y a los recursos. ¿Cuándo hablamos entonces de una responsabilidad civil contractual y cuándo hablamos de una responsabilidad civil extracontractual? Nosotros hablamos de una responsabilidad civil contractual cuando esto procede de un determinado acto jurídico, ya lo que se llama en derecho la teoría de los contratos. Pero para ello debe acreditarse un nexo causal, o sea, que exista una relación de contrato, una causalidad de efecto del daño. Entonces, al demandado le corresponde acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en los tiempos y en las formas pactadas. Entonces existe un contrato en donde hay determinada actividad y se tiene que probar que existe un contrato, que existe un nexo causal y que me tiene que reparar el daño causado en materia ambiental mediante el cumplimiento de determinado contrato. Entonces esto se ve, por ejemplo, en cuando existen negocios entre personas civiles o naturales en determinado asunto ambiental y en el contrato está pactado realizar determinada actividad, uno incumple y el otro está afectado. Cómo puede acreditar esta responsabilidad? Primero, pues mostrando el contrato. Y lo segundo es, mire, dejó de cumplir y me está causando un daño. Y van ante, ante la jurisdicción adecuada y tienen que cumplir el contrato pactado allí. Dentro de la responsabilidad civil extracontractual estamos hablando ya
los daños o lesiones que se causen por circunstancias totalmente ajenas a toda relación contractual, debiendo acreditarse obviamente por la parte afectada que se realizó una acción o una omisión que está teniendo lugar o ocurriendo bajo cualquier género de culpa o de negligencia por parte del sujeto activo. En tanto, la reparación del daño se instruye mediante una orden judicial. Entonces también vamos ante el ente jurídico e indicamos, mire, me está causando un daño a unas aguas que tengo, una laguna que tengo, están haciendo una actividad arriba que desconozco, no sé quién será, pero están afectándome de alguna manera. Entonces, fíjense que entre ellos no existe ningún contrato, sino simplemente es una circunstancia ajena, tal vez causada por negligencia de algún tercero que le está causando un daño en el medio ambiente o en los recursos naturales o en alguna propiedad de, del sector que se tenga. Entonces, vemos cómo existe una responsabilidad civil contractual y una responsabilidad civil extracontractual en materia ambiental, dependiendo de si existe o no contratos. Em, Caso en el que se produce, bueno, ponemos aquí pues unos ejemplos que pues tengan allí cuando se produce, por ejemplo, un accidente en un buque petrolero, se causan daños económicos importantes a las personas que han celebrado el contrato. Entonces se debe indemnizar a la parte que se destinaría el petróleo. Además, hay terceras personas afectadas con los daños sufridos en consecuencia de esta relación contractual. Sin embargo, que no existía un contrato para estos terceros. Caso en el que el daño ha sido provocado por accidentes, por ejemplo, industriales o por la contaminación gradual causada por sustancias peligrosas o residuos de vertimientos en el medio ambiente por fuentes que son identificables. Entonces, ahí se pasa a mirar qué existe detrás de ello. También aquí se podría incurrir en acciones penales, es lo que indico. Podemos también ver que la responsabilidad en materia ambiental es objetiva, lo que significa que no es necesario probar la culpa del que causa el daño, sino solo el hecho que con la acción o la omisión se ha causado un daño. De acuerdo a este principio, aquí no se examina la culpabilidad de la gente, sino su responsabilidad. O sea, no es que si lo hizo con dolo, con culpa o con preterintención, sino simplemente causó un daño y usted me paga eh, por lo que haya realizado. En tanto, en penal, fíjense que varía de acuerdo a la intencionalidad de cometer ese delito. También hay algo muy interesante frente a este tema de seguros ambientales porque se dice que las personas o empresas pueden asegurarse por los daños ambientales que puedan causar, pero trasladan parcialmente hasta el límite de la cuantía que cubra una póliza a las aseguradoras los daños ambientales que se causen. Generalmente las aseguradoras realizan labores preventivas al exigir, al revisar a sus asegurados el cumplimiento de los protocolos de seguridad, capacitación del personal, auditorías, gestiones de riesgo y todas estas gestiones. Y para ello resulta indispensable adquirir un seguro de responsabilidad civil ambiental para aquellas actividades que se consideren potencialmente peligrosas. Hay una ley aquí que está en vigencia, está la vigencia en estudio, que es la ley 491 del 99, por la cual se establece el seguro ecológico. Entonces, esta ley crea los seguros ecológicos como un mecanismo que permita cubrir los perjuicios económicos cuantificables a las personas determinadas como parte o como consecuencia de daños al ambiente y a los recursos. Este seguro ecológico, dice la norma, será obligatorio para todas estas personas que puedan causar un daño al ambiente y que requieran licencia ambiental. Entonces, como nosotros vimos, existen determinadas actividades que requieren una licencia ambiental y se establece en esta ley que tendrán que tener un seguro ecológico obligatorio. Y existe un seguro ecológico voluntario que indica esta normatividad que, reitero, es una vigencia en estudio. Los particulares o las entidades públicas o privadas podrán hacerlo o contratarlo de manera voluntaria. ¿Cuál es el problema que tiene este seguro? O sea, ¿qué es lo que sucede con el seguro ecológico? Lo primero que tiene por objeto amparar los perjuicios económicos cuantificables a
a personas determinadas. Solamente cobija determinados daños. Daños puros del medio ambiente no los cobija, pues esto pues ya desdibuja un poco el tema del seguro ecológico. Y en este sentido, pues no es un seguro medioambiental. Por lo anterior, la denominación de seguro ecológico crea una confusión sobre los aspectos que cobija. Los objetivos y los alcances de los seguros son opuestos al derecho ambiental. Entonces hay una confusión allí en esta norma y es por ello que está en estudio y pues no se ha tomado una decisión. Entonces, ¿qué es lo que generalmente o por lo que se opta? Pues se establece que existe em, del contrato de los seguros que nos trae el Código de Comercio, que es el decreto 410 de 1971, y ahí a partir del artículo 1036 están los contratos de seguros que nosotros conocemos, ¿no? Que se manejan tanto, por ejemplo, en todos riesgos, en las casas, etcétera, pues también en estas actividades que cubren determinadas cosas, no lo cubren todo. O sea, especialmente no cubren lo que se quiere en principio en el espíritu normativo, que es lo ecológico. Entonces, reitero, para tener en cuenta esta ley que está en vigencia. Entonces podemos decir que esta responsabilidad civil podemos ver que es contractual o extracontractual dependiendo de de, de la modalidad que exista un contrato o que medie, perdón, un contrato o que no. Bueno, dentro de la responsabilidad administrativa en materia ambiental, esto radica en la necesidad de proteger y de hacer efectivo el principio de eficiencia en la función pública frente a prevenir la buena marcha de esta gestión. Y obviamente pues con esto garantiza que lo que el Estado tiene como fines y funciones lo cumpla. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la gestión pública o qué es lo que se quiere hacer? Pues que servir a la comunidad, garantizar todos los principios, todos los derechos, todos los deberes consagrados en toda la normatividad, en este caso ambiental, pues para mantener toda la integridad territorial y asegurar con esto una convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Entonces, existe unas responsabilidades administrativas, por ejemplo, en el Código Nacional de Policía, en la Ley 1801, en donde nos indica que las autoridades de policía tienen que velar por las normas, el cumplimiento, por ejemplo, de las normas mineras, de las normas ambientales que estén vigentes y tienen que informar todos los incumplimientos a las autoridades competentes con el fin de aplicar algunas medidas o a las medidas a las que haya lugar. Fíjense como aquí ya le dan esa función a la policía para que sean veedores o vigilantes del cumplimiento de la norma y en caso de incumplirlo, avisar a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones formales del caso. Igualmente, las medidas establece el Código Nacional, las medidas correctivas establecidas para aquellos comportamientos señalados como en el presente título que se aplican obviamente sin perjuicio de todas las sanciones administrativas contempladas en toda la parte normativa y ambiental. Como que, por ejemplo, ahí existen comportamientos contrarios a la preservación del agua, nos trae este código nacional de policía. Por ejemplo, utilizarla en actividades diferentes a las respectivas de la autorización. Tú tienes una autorización, un permiso, estás haciendo el uso del agua diferente a aquello que fue consagrado, arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua. Esto también es un comportamiento contrario a la preservación de la ley. Fíjense que esto lo está diciendo el Código Nacional de Policía, pero si vemos y estudiamos una comparación normativa, podemos hablar de aquí de un delito que es la contaminación ambiental. Y también evidentemente puede haber un eventual proceso sancionatorio. No sabemos si hay un contrato o no. Eh, Lavar bienes muebles en espacios públicos, vías públicas, ríos, canales y quebradas. Por eso que ya los automóviles tienen que ir a determinado lugar para que estos sean eh, susceptibles de limpieza y del lavado.
y podemos ver que las medidas correctivas a aplicar pueden variar desde amonestaciones hasta multas o suspensiones temporales de determinadas actividades. Entonces, fíjense cómo estas infracciones van inmersas no en un código penal, no en un contrato civil, no en un contrato extracontractual, sino en un Código Nacional de Policía vigente, donde la autoridad o las autoridades de policía pueden imponer este tipo de medidas correctivas en virtud de comportamientos contrarios, en este caso, a la preservación del agua. Son las infracciones, ¿verdad? Los otros son delitos. Eh, dentro de, igualmente de esta responsabilidad administrativa, tenemos también una aplicación del comparendo ambiental a las infracciones de las normas, por ejemplo, de aseo y de recolección de escombros. Entonces, cuando se realiza una actividad en donde se dispongan residuos sólidos, escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados, arrojar basuras, escombros en fuentes de aguas y bosques, almacenar materiales y residuos de obras de construcción en áreas públicas y bueno. Estas disposiciones lo que nos dicen que nosotros nos podemos hacer acreedores a un comparendo ambiental. ¿Esto qué significa? Que nos pueden obligar a pagar multas adicionales a todos los cargos que nos puedan indicar, hasta por dos, por ejemplo, salarios mínimos legales mensuales vigentes por determinada infracción y multas a 20 salarios mínimos mensuales vigentes eh, por cada infracción cometida si es una persona jurídica. Vemos ahí como en estos comparendos ambientales discriminan cuando personas son personas naturales o personas jurídicas. También dentro de estas responsabilidades administrativas tenemos otros ejemplos, como la Ley 1333 del 2009, por la cual se establece los procesos sancionatorios ambientales, que ya son las autoridades ambientales quienes son los que tienen la legitimidad para realizarlo. Esta responsabilidad administrativa, la finalidad es regular muchas acciones es regular muchas acciones para prevenir daños y eliminar riesgos, controlar las actividades y dar un efectivo cumplimiento. Casi que son las mismas responsabilidades o finalidades de las responsabilidades penales, civiles y en este caso administrativas. Cuando nosotros hablamos de infracciones, hablamos de acciones, de omisiones, de violaciones de normas, de violación de actos administrativos, de la comisión de un daño sin perjuicio de las responsabilidades que pueda causar a tercero, y las infracciones se presume la culpa o el dolo del infractor, quien tendrá que desvirtuarlo. Dentro de un proceso sancionatorio que nos veamos incurso en materia ambiental, existen unas causales donde atenúan, disminuyen esa sanción ambiental, y una es confesar a la autoridad ambiental eh, que se realizó la acción, pues obviamente se exceptúan los casos de flagrancia. Resarcir o mitigar este perjuicio por voluntad o por iniciativa propia, y que con la infracción pues no exista un daño al medio ambiente ni a los recursos naturales. Pero asimismo existe una causal de agravación como atenuación, y una es reincidencia, o sea, reiteradas ocasiones realizarlo, que esa infracción sea muy grave contra el daño ambiente, cometer otra infracción para ocultarla, rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otros, bueno, obtener provecho económico para un tercero, para sí, infracciones que involucren residuos peligrosos. Todo este tema causan una agravación frente a esta responsabilidad. Y existe evidentemente pues unos eximente de responsabilidad que son fuerza mayor o caso fortuito que pues dan lugar a que esa responsabilidad se extinga. Hay otras causales de cesación del procedimiento ambiental en materia sancionatoria, que es por muerte, por inexistencia del hecho, por muerte del investigado,
y que esta actividad esté legalmente amparada y autorizada, pues ahí obviamente no van a existir causales de cesación. También existe la caducidad de la acción, que caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho, o pérdida de fuerza ejecutoria, que son las sanciones impuestas y no ejecutadas, perderán fuerza ejecutoria en los términos del artículo contencioso. Eh, que son en estos casos cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos ante la jurisdicción, cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho, o cuando al cabo de 5 años de estar en firme la autoridad no ha realizado ningún acto para ejecutar esa sanción. Esto es cuando ya se cesa o pierde la ejecutorialidad del acto administrativo. Vamos a ver un poco frente a este procedimiento sancionatorio, cuál es el proceso. Existen varias etapas. La primera, que es la indagación preliminar. Ahí se mira si existe o no mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio. Se verifica la ocurrencia de la conducta. Tiene un término máximo de 6 meses para determinar si hay o no conducta y si puede haber dos cosas: o eximen de responsabilidad por algún hecho y este culmina con el archivo definitivo si, de este proceso. Pero si se determina que existe eh, alguna infracción ambiental, pues existe un auto de apertura de investigación. En muchos casos puede que la primera etapa no esté y se inicie directamente con la apertura de la investigación porque el caso es muy evidente, existe flagrancia, etcétera, o no hay necesidad de investigar que existe una conducta constitutiva de una infracción ambiental. Entonces pasamos a esta segunda etapa, que es la investigación. Entonces la autoridad ambiental competente formula unos cargos que deben ser motivados, definiendo esto en cuáles son las acciones, cuáles son las omisiones que constituyen, cuál es la infracción, individualizarla, indicar qué normas fueron violentadas, cuáles no fueron violadas, estiman cuál es el daño causado y remite un pliego de cargos al presunto infractor de forma personal o mediante dicto. Esto los notifica y y se abre la etapa de la decisión en donde se determina cuál es la responsabilidad y cuál es la sanción. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o el vencimiento obviamente del periodo probatorio, se declara o no la responsabilidad del infractor por la violación de la norma. Mediante acto administrativo motivado. Fíjense que aquí, dentro de estos 15 días hábiles siguientes a la presentación de descargos, eh, perdonar, un segundito, me pasé aquí un momento. En esta segunda etapa de la investigación existen los descargos, que son los 10 días hábiles siguientes a la notificación, a esta parte de aquí, desde la notificación dentro de la investigación. Estos descargos es el momento en donde existe la contradicción, el debido proceso, en donde yo puedo indicar a través de esa contestación de pliego de cargos qué estoy realizando, por qué lo estoy realizando, si existen justificaciones, remito pruebas, se practican unas pruebas, hay una prórroga en un tiempo igual si se considera, se ordenan pruebas, se decretan de oficio y si hay prórrogas soportadas en un concepto técnico que lo justifique. Contra el acto administrativo que niegue práctica de pruebas, proceden los recursos de reposición y efecto devolutivo, y la autoridad ambiental competente podrá comisionar la autoridad de prácticas de pruebas decretadas. Y ahora sí, una vez pase todo el término probatorio, el debido proceso, la contestación y demás, se determina la responsabilidad y la sanción, y dentro de esos 15 días hábiles se declara mediante acto administrativo motivado si existe o no responsabilidad frente a la violación de una normatividad. En dado caso que la investigación lo que haya arrojado es que no existe ninguna motivación, pues lo que hace es archivar el expediente, o se impone una sanción a la persona que está sancionada. Hay diferencias entre medidas preventivas y sancionatorias. Entonces, las características de las medidas preventivas es, por ejemplo, o sea, las preventivas es
cuando se inicia, ¿no? En estas etapas las primeras etapas pueden existir mm, algunas medidas preventivas para mitigar el daño ambiental. Estas son de ejecución inmediata, son de carácter preventivo y transitorio y sus efectos son inmediatos. No procede contra ellas ningún recurso y se aplican sin perjuicio a las sanciones que haya lugar. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos tipos de medidas preventivas? Pues la autoridad competente te amonesta de manera escrita, te decomisa todos los productos o elementos que están siendo utilizados, hay una aprehensión preventiva de especímenes y te puede suspender la obra o actividades cuando de ellas se pueda derivar que se está causando un, un- una, un, un daño o un peligro para el medio ambiente. En tanto, las sanciones ya es cuando la sanción es cuando existe aquí mediante un acto administrativo una declaración de responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa allí? Ya lo que te pueden indicar que existen, pues pagas multas hasta por 5.000 salarios mínimos legales, te pueden cerrar definitivamente pues lo que esté realizando la obra, hay una revocatoria o caducidad de la licencia ambiental o de la autorización, de la concesión, del permiso, del registro, demoliciones de obras, decomisos definitivos, restitución de especímenes y trabajos ambientales. Y, por ejemplo, en estas sanciones se aplican las acciones civiles que hablamos, las acciones penales que hablamos, las disciplinarias que hablamos y las multas se pueden solicitar o prestar bajo el mérito ejecutivo. Esto es que los actos administrativos por las autoridades ambientales que impongan estas sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro será a través de la jurisdicción coactiva, es decir, esto es como un cheque, ¿no? En donde me van a embargar, en donde miran todas las formas para que esto se haga efectivo y su cumplimiento. Entonces es importante conocer ustedes dentro de la ley 1437 del 2011 todo lo que hace referencia al procedimiento administrativo y del contencioso administrativo que fue sustituido por la ley 1755 del 2015 y muchos por medio del cual, por ejemplo, se regula todos los derechos de procedimiento administrativo y del contencioso administrativo. ¿Por qué les digo esto? Porque esto va muy de la mano con este procedimiento sancionatorio frente a conceptos de recursos de reposición, de apelación, de queja, de eximentes de responsabilidad, de silencio administrativo, bueno, para, para tener en cuenta dentro de estos procedimientos. Entonces así podemos ver de manera de resumen cómo dentro de la responsabilidad ambiental pueden existir tres temas importantes, incluso los tres pueden llegar a confluir, que son responsabilidad penal, los que son responsabilidad administrativa y los que son responsabilidad en materia ambiental.